Bien, vamos a empezar entonces con el tercer capítulo de nuestra materia, que se refiere a las bases de la institucionalidad. Aquí ustedes tienen que tener a mano la Constitución política. Ustedes tienen que leer la Constitución política. No puede ser que ustedes no hayan leído una vez completa la Constitución. Tienen que leerla. De aquí al próximo lunes, ustedes tienen que haber leído los 129 artículos que tienen. Porque de esa manera ustedes se hacen el contexto general, tienen la concepción global de la Constitución. Entonces primero la leen del artículo 1 hasta el artículo 129, de corrido, una sola vez. Y si algo les interesa, pueden leerlo con más detenimiento. Ustedes tienen que saber cuál es la estructura de la Constitución. Por ejemplo, en el capítulo primero se denomina las bases de la institucionalidad. ¿Cuántos artículos tiene? 8. 8 artículos, las bases de la institucionalidad. El capítulo segundo se refiere a la sociedad y la ciudadanía. ¿Cuántos artículos tiene el capítulo segundo? Ustedes miren, capítulo segundo de la Constitución política, que se refiere a la nacionalidad y la ciudadanía. Empieza en el artículo 10 y termina en el artículo 18. Es decir, lo que yo quiero con esto es que ustedes tengan un manejo orgánico de la Constitución. Después, el capítulo tercero se refiere a los derechos y deberes constitucionales. Entonces hay que saber que ese capítulo tercero consta de un artículo, que es el artículo 19, que tiene 26 numerales. Y que dentro de ese capítulo tercero se encuentra en el artículo 20 y en el artículo 21 el recurso de protección y el recurso de amparo. Y así seguimos con el capítulo 4, el capítulo 5, el capítulo 6, que se refieren, por ejemplo, al gobierno, al poder judicial, al Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, nuestras queridas Fuerzas Armadas y de Órdenes, el Servicio Electoral en el capítulo 9, el capítulo 10, la Contraloría General de la República, capítulo 11, Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad, capítulo 12, Consejo de Seguridad Nacional, y así sucesivamente. Entonces ustedes tienen una fuente, tienen una visión orgánica de la Constitución. Si quieren se pueden comprar la Constitución o la pueden obtener de internet. Bien. Vamos entonces a ver el capítulo 1, que se llama Bases de la Institucionalidad. Como su nombre lo dice, las bases de la institucionalidad son aquel capítulo más importante de la Constitución política, porque establece en él, en este capítulo, los valores y los principios que le dan sustento
que le dan nacimiento a los demás artículos de nuestra Constitución política. En este capítulo sobre bases de la institucionalidad se encuentran los conceptos de persona, dignidad, libertad, igualdad, terrorismo, pena de muerte, esclavitud, deberes del Estado, principio de supremacía constitucional, principio de legalidad, probidad administrativa, transparencia y publicidad. Es decir, este capítulo permite inspirar los principios a los demás capítulos de nuestra Constitución política. Los principios que emanan del derecho natural son recogidos en este capítulo primero, y es lo que se llama la institucionalización de la Constitución. Es decir, la Constitución recoge los principios de la sociedad y los plasma en este capítulo primero. Y de esta manera, este capítulo constituye el marco valórico y doctrinal de todo el ordenamiento constitucional. De esta manera llegamos al artículo 1, que se los voy a leer. Dice así: artículo 1 de la Constitución. Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios, a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad, y le garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus fines específicos. El Estado está al servicio de la persona humana. Su finalidad es promover el bien común, para lo cual deberá contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material, con pleno respeto de los derechos y garantías que esta Constitución establece. Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población de la familia, propender el fortalecimiento de esta, promover la integración armónica de todos los sectores de la nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad en las actividades de la vida nacional. Entonces, de este primer artículo, lo primero que debemos decir es, en su inciso primero, se refiere a la persona. Por lo tanto, hay que entender cuál es el concepto de persona. El concepto de persona abarca a todo hombre y mujer. Es decir, este concepto de persona es un concepto amplio.
Incluye a todo individuo de ambos sexos, edad, estirpe y condición. Y por lo tanto, como yo les había dicho, hay que relacionarlo con el artículo 25 del Código Civil, que define lo que se entiende por persona. Este artículo señala que persona es todo individuo artículo 25, Adriana. Del Código Civil. Dice la palabra hombre, ¿Son personas? Adriana o Viviana. Viviana, Adriana. Ya, Adriana, te cedo el paso. El 25 dice las palabras hombre, persona, niño, adulto y otras semejantes. Sí, del Código Civil, que en su sentido general se aplican a individuos de la especie humana, sin distinción de sexo, se entenderán comprender ambos sexos en las disposiciones de las leyes, a menos que por la naturaleza de la disposición o el contexto se limiten manifiestamente a uno solo. Por el contrario, las palabras mujer, niño, viuda y otras semejantes que designan el sexo femenino no se aplicarán al otro sexo a menos que expresamente se entienda la ley a él. Ya. Gracias. Entonces, entendiendo el concepto de persona en un concepto general, este concepto de persona abarca a todo individuo de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o se relaciona el artículo 1 con el artículo 25, como asimismo hay que relacionarlo, el artículo 1, con el artículo 19, número 2 de la Constitución. Que se refiere a la igualdad ante la ley. 19, número 2, que se refiere a la igualdad ante la ley. Ese artículo 19, número 2, señala que en Chile no hay persona ni grupo privilegiado. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ni la ley ni la autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias. Por lo tanto, el artículo 1 de la Constitución Política ratifica estos principios al señalar que la persona, al momento de nacer, nace con plena libertad y con plena igualdad en su dignidad y en sus derechos. Este es un concepto que emana del derecho natural, en que se concibe al hombre como un ser digno, un ser libre, un ser que por el hecho de ser persona goza de dignidad y de libertad. Por lo tanto, la persona es un ser anterior y superior al Estado. Hay que relacionar también este artículo 1 con el artículo 74 del Código Civil,
El artículo 74 del Código Civil se refiere a la existencia legal de... Lo que sucede en este caso es que el artículo 74 del Código Civil se refiere a la existencia legal. La existencia legal, señala este artículo, que comienza al momento de la separación total de la criatura de su madre. Sin embargo, no debe perderse de vista que la criatura que está en el vientre materno también tiene una existencia natural. Y esa existencia natural también es protegida y reconocida por el derecho. Y por lo tanto, este concepto de persona abarca, por lo tanto, la existencia natural, como también abarca la existencia legal. ¿Por qué razón? Porque el concepto de persona para el artículo 1 es un concepto general. Pero no solamente el artículo 1 señala que las personas son, no solamente señala este concepto general, sino que también le señala dos características. La primera señala que estas personas son libres, y segundo, que son, o que tienen, o que poseen dignidad. El concepto de libertad que se plasma en la Constitución política también es un concepto que nace del derecho natural. Como asimismo, el concepto de dignidad también emana de este derecho natural y significa que por el hecho de ser persona, tiene el concepto, o tiene la característica de ser digno, es decir, de tener este atributo en virtud del cual concreta y finaliza su vida. Es decir, el concepto de dignidad permite el respeto de la persona en sus derechos, y estos derechos deben ser reconocidos por el otro. Bien, vamos a quedar hasta acá, pero se me ocurrió una idea.